¿Y si una firma en Moscú pudiera congelar un país entero sin disparar un solo tiro? Esto no es una exageración. Polonia, una de las economías clave de Europa Central, ha perdido más de 40.000 millones de euros en cuestión de días, sentenciada por una decisión que llegó desde el Kremlin. Un solo documento sellado en Moscú bastó para expulsar a Polonia de todas las cadenas logísticas euroasiáticas. Putin, con una orden secreta, bloqueó por completo las fronteras orientales y cortó de raíz el tránsito de mercancías. De la noche a la mañana, miles de camiones y trenes quedaron varados, contenedores llenos de electrónica y piezas industriales ya no cruzaron la frontera, y los centros logísticos del país se paralizaron por completo. Pero el golpe más duro llegó justo cuando el invierno era más despiadado. Rusia cerró los grifos del gas y la electricidad en los principales nodos de Polonia, dejando al país sin energía en plena ola de frío. Las provincias del este entraron en emergencia, hospitales funcionando con generadores, escuelas cerradas y familias anticipando noches enteras sin calefacción. La economía polaca, ahora aislada y asfixiada, ve cómo empresas cierran, trabajadores pierden sus empleos y la bolsa se desploma. ¿Cómo un solo documento pudo poner en jaque la seguridad energética, la reputación internacional e incluso la supervivencia económica de un país entero? Para entender cómo se llegó a este punto, primero debemos ver cómo se desencadenó esta crisis. Todo comenzó una mañana cuando los sistemas de tránsito dejaron de funcionar. En cuestión de horas, las pantallas digitales en los principales corredores logísticos de Polonia solo mostraban un mensaje implacable: ruta no disponible. Miles de camiones y trenes quedaron varados en puntos estratégicos, los operadores y choferes hablando por radio, preguntándose qué demonios estaba pasando. Los patios de carga se llenaban de contenedores sin destino, y el bullicio habitual de las aduanas se transformó en un silencio lleno de incertidumbre. Pero eso era solo la superficie. Casi al mismo tiempo, en el este del país, las presiones del gas y la distribución eléctrica empezaron a caer en picado. Las alarmas se encendieron en hospitales, escuelas y hogares. Los generadores de emergencia tuvieron que activarse y los funcionarios locales improvisaban planes para racionar los recursos básicos. En las zonas rurales, la gente volvió a encender estufas a leña, mientras que en las ciudades, los supermercados se vaciaban de calefactores y linternas en cuestión de horas. Las facturas de luz y gas se dispararon, y el miedo a una noche sin calefacción en pleno invierno recorría todo el país. No era un simple fallo técnico, ni un conflicto de contratos. En una reunión de emergencia, el gobierno polaco confirmó lo que empezaba a circular entre analistas y medios. Rusia había dado la orden. Con una directiva secreta, Moscú activó nuevas rutas logísticas y energéticas que esquivan por completo el territorio polaco. Ahora, los flujos de mercancías y energía se desvían hacia los Balcanes y puertos controlados por aliados del Kremlin, dejando a Polonia aislada. El impacto fue inmediato y devastador. En solo una semana, decenas de miles de empleos en transporte y logística quedaron en el aire. Los almacenes fronterizos se vaciaron y las grandes empresas del sector suspendieron contratos. Los ingresos que, por años, habían sostenido a comunidades enteras y llenado las arcas estatales, simplemente desaparecieron. Las bolsas se desplomaron y el futuro de miles de familias quedó súbitamente en suspenso. Lo que está en juego no es solo un problema de suministros o contratos rotos. Es el sustento de millones, la seguridad básica y la estabilidad de la sociedad polaca, todo amenazado por una decisión tomada en Moscú sin disparar una sola bala. Pero el verdadero golpe vino de la dimensión energética y las consecuencias políticas inmediatas. Cuando se apaga la energía en medio del invierno, ninguna respuesta diplomática parece suficiente. En cuestión de días, Polonia pasó de ser un eje logístico de Europa a un país paralizado. Decenas de miles de millones de euros en ingresos aduaneros y de transporte se desvanecieron literalmente en una semana. Las empresas de logística y transporte, antes orgullosas de mover mercancías desde el Báltico hasta el corazón de Europa, colapsaron en cadena.
Miles de conductores y empleados, de la noche a la mañana, se encontraron sin trabajo ni salario, mientras los contratos internacionales quedaban en suspenso o cancelados. El golpe llegó también a los mercados. El índice bursátil polaco se desplomó, arrastrando consigo inversiones extranjeras y encendiendo las alarmas en toda la región. Pero lo más devastador fue el corte total del suministro de gas y electricidad de emergencia. La famosa póliza de seguro energética de Polonia, construida tras años de desconfianza hacia Moscú, simplemente no resistió. El consumo de energía se disparó justo cuando el frío marcaba mínimos históricos. La escasez obligó a miles de familias a buscar leña, improvisar generadores y racionar hasta lo más básico. El gobierno polaco, ante el caos, declaró un bloqueo económico y solicitó apoyo urgente a la Unión Europea. Pero en Bruselas, la reacción fue tibia. Largas reuniones, palabras de preocupación y promesas de diálogo, pero ninguna solución concreta. Los diplomáticos europeos, en privado, admitían que la UE estaba demasiado dividida y atrapada en sus propias crisis energéticas y presupuestarias como para desafiar abiertamente a Moscú. Los países del sur temían perder suministros alternativos, los del norte, una explosión de precios. Mientras tanto, desde Moscú, la respuesta fue fría y calculada. El Kremlin insistió: no es un castigo, es puro interés nacional y derecho internacional. Rusia ya no tiene intención de subsidiar a quienes considera hostiles. Simplemente ha redirigido rutas y contratos. Ni una palabra sobre Polonia, ni un atisbo de compromiso. En Varsovia, la sensación fue la de una bomba diplomática. Los líderes polacos denunciaron un estrangulamiento económico y clamaron por solidaridad europea. Pero la unidad se desmoronó ante el miedo a una escalada y a perder el acceso a energía vital. La oposición interna culpó al gobierno de ceguera estratégica, mientras economistas advertían: un choque frontal solo aceleraría el colapso. Pero lo más inquietante es que este bloqueo no fue improvisado. Cada movimiento ruso parece responder a una estrategia pensada durante años. ¿Es Polonia solo la primera ficha en caer? Lo que muchos no sabían es que Rusia llevaba años preparando este movimiento. No fue una reacción improvisada ni un simple pulso político. Durante más de una década, Moscú invirtió en reestructurar rutas comerciales, puertos estratégicos y corredores energéticos, moviendo el control de los flujos logísticos fuera de Europa Central. Desde el Cáucaso y Turquía hasta el Báltico y el Ártico, silenciosamente, Rusia creó nuevas rutas bajo su total supervisión. Y cuando llegó el momento, no fue solo Polonia la que sintió el golpe. Pronto, los países bálticos, Eslovaquia y parte de Rumanía experimentaron caídas drásticas en su tránsito comercial. No hubo grandes anuncios ni bloqueos oficiales, simplemente los cargamentos empezaron a desviarse hacia donde Moscú dictaba las reglas. El impacto fue inmediato. Menos ingresos por tránsito, cadenas de suministro interrumpidas y, sobre todo, una sensación de vulnerabilidad que se extendió por toda la región. Al mismo tiempo, Rusia aceleró la reducción de contratos energéticos con la Unión Europea y volcó sus exportaciones a nuevos mercados, especialmente en Asia. El resultado, la era de la energía barata y estable en Europa, terminó de un plumazo. Expertos y analistas advirtieron que el invierno marcaría el inicio de una nueva realidad, en la que los cortes y restricciones energéticas serían moneda de cambio en las negociaciones políticas. La crisis se volvió sistémica, y el fantasma de la inestabilidad cruzó fronteras. En Alemania, Italia y Francia, las protestas se multiplicaron. El alza de precios, el cierre de fábricas y la amenaza de apagones encendieron el debate. Cada vez más voces exigían una relación más pragmática y menos ideológica con Rusia. La presión interna sobre los gobiernos europeos aumentó y la unidad continental comenzó a resquebrajarse. Así, lo que empezó en Polonia se convirtió en un modelo replicable. Toda Europa quedó expuesta. El riesgo ya no era solo la economía de un país, sino la autonomía de un continente frente al poder de Moscú. Billones en juego y el futuro político de la región pendiendo de un hilo.
Ante este nuevo escenario, ¿qué lecciones prácticas pueden extraer los gobiernos y los ciudadanos? ¿Hay salida cuando el enemigo controla todos los caminos? Ese es el dilema que enfrenta hoy no solo Polonia, sino toda Europa. La realidad es dura. Si Rusia decide, los flujos comerciales y energéticos simplemente desaparecen o se desvían a donde Moscú dicta. Incluso si mañana regresara parte del tránsito por Polonia, los expertos coinciden. Su papel central como puente entre Asia y Europa ya es cosa del pasado. Las empresas lo saben. Por eso, en cuestión de semanas, han comenzado a trasladar oficinas y contratos a países menos expuestos, borrando a Polonia de sus rutas estratégicas. Lo que llevó décadas construir se desmorona en meses, sin que se dispare una sola bala. ¿La lección? La infraestructura es la nueva línea de defensa, y perder el control sobre ella es quedar indefenso ante el adversario. Si Europa quiere evitar la supremacía rusa, necesita reinventar de raíz su sistema logístico y energético. No basta diversificar proveedores, hace falta invertir en infraestructuras resilientes, crear rutas alternativas y acordar protocolos de emergencia. El error, dicen los analistas, es pensar que esto es un problema solo de Polonia. El modelo puede replicarse mañana en cualquier país que dependa de un solo canal o proveedor. No adaptarse tiene un precio altísimo: pérdidas irreversibles, pérdida de peso en las negociaciones internacionales y, peor aún, una dependencia crónica de quien maneje las rutas y los recursos. El caso polaco es una advertencia. La próxima guerra podría no dejar edificios en ruinas, pero sí economías devastadas y sociedades al borde del colapso. Los gobiernos europeos tienen poco tiempo para actuar antes de que el invierno se convierta en algo más que una estación, en una trampa geopolítica. Pero al cierre, ¿qué mensaje deja esta crisis para el resto del continente? La guerra del futuro ya empezó, y nadie está a salvo. Lo que hemos visto en Polonia es solo una muestra de cómo se libran hoy los verdaderos conflictos. Sin ejércitos en las calles, ni tanques cruzando fronteras, sino cerrando válvulas, bloqueando carreteras y manipulando contratos de energía. De un día para otro, décadas de trabajo e integración pueden desmoronarse, y lo que antes parecía estable, el suministro, el empleo, la vida cotidiana, se convierte en una carrera desesperada por encontrar alternativas. Rusia no necesitó disparar una sola bala para poner a Polonia de rodillas. Bastó con apretar los nudos que conectan Europa, redibujando las reglas y dejando claro que quien controla rutas y recursos hoy controla el destino de países enteros. Y eso debería ponernos en alerta, porque lo que vive Polonia podría repetirse en cualquier punto del continente. Si hoy es Varsovia, mañana será Berlín, París, Madrid. Ignorar estas señales sería condenar a nuestros países no solo a la irrelevancia, sino también a la sumisión económica y política. Europa está ante una decisión histórica. O se reinventa y fortalece su independencia logística y energética, o cede ante un nuevo orden impuesto desde fuera. Ya no basta con discursos, ni con confiar en viejas alianzas. Hace falta visión estratégica, inversiones, y sobre todo, la voluntad de entender que en la era de las guerras económicas, el poder real está en quien maneja los flujos, no en quien blande la fuerza militar. Porque en este nuevo tablero, los mapas se dibujan con gasoductos, puertos y ferrocarriles. Y quien se quede atrás, corre el riesgo de desaparecer del juego. La pregunta no es si habrá otra guerra económica en Europa. La pregunta es, ¿estamos preparados para afrontarla?